La luz de Hanukkah en el bosque. Cuando un precepto se cumple con la conciencia plena, con la verdadera alegría que produce una buena acción, el cielo lo aprecia como es debido, dijo el anciano Rav Leib en medio de una reunión. Todos se callaron. Sabían que cuando el anciano Rav Leib, el silencioso, el que siempre hablaba tan poco, empezaba a decir algo, significaba que tenía algo importante para contar. Por esa razón esperaron con impaciencia las palabras que seguirían. Sucedió, empezó Rav Leib, inmediatamente después de haber finalizado el periodo de pensión que me dio mi suegro al casarme. Yo no tenía que dedicarme. Los pocos cientos de rublos de la dote se habían acabado hacía rato. Me convertí en escribiente en un bosque, en Raktina. Pasé muchos meses en medio de los grandes bosques trabajando como un animal, años jóvenes, años tontos. Recién ahora se siente la pérdida de esos años, los que se gastaron en nada. Los comerciantes de maderas abundaban en Raktina, dándole vida y movimiento continuo. Judíos distinguidos, hasidim y también simples comerciantes de Danzig se daban cita ahí para sus negocios. Eran años de prosperidad y buenas ganancias. Un día llegó al lugar un hombre joven. El padre había comprado gran parte del bosque y radicó ahí a su hijo para que dirija el negocio. En aquel entonces ya se trataba de un negocio de gran envergadura, donde siempre se hablaba de muchos miles. Cientos de judíos obtenían su sustento con solo dar vueltas por el lugar. El joven era un hombre bueno, nunca negaba un favor a otro judío y siempre era el primero en todo lo que estuviera relacionado con beneficencia. El negocio prosperó. Los éxitos iban en aumento y la firma Goldman se enriquecía día a día, sin detenerse ni de día ni de noche. El señor Goldman levantó en el mismo corazón del bosque un palacio tan espléndido que causó el asombro y la maravilla de todos. Un sinnúmero de cuartos y salones y una decoración digna del mismo rey. Los más valiosos muebles y la tapicería más fina fue trasladada desde Danzig, un verdadero palacio real. Pero tenía un solo defecto, estaba muy alejado de la ciudad, en medio de la espesura del bosque. Pero, ¿puede poner uno en duda el buen criterio del director de la empresa? Seguramente sabe lo que hace, refutaban los judíos del pueblo, sin permitir ningún comentario acerca de su señor Goldman. Así pasaron algunos años, los comerciantes afluían de continuo al bosque, hacían verdaderos negocios. Los troncos nadaban a través del río Nieman hasta Danzig, donde se obtenían buenas ganancias. Cada tanto el director viajaba a Danzig, cobraba a los clientes y regresaba con los bolsillos llenos de dinero. Cuantos más prosperaba el negocio, más abría el director su bolsa para caridad. Tenía un alma pura y honesta. En el pueblo ya sabían que cuando hacía falta un poco de dinero para algún problema benéfico, debían acudir primero al señor Goldman. Él siempre contribuía con la mayor parte y el resto era más fácil reunirlo. En cierta oportunidad se dirigió al bosque una delegación de la Knesset Kalá para solicitar del director una donación para casar a un huérfano con una huérfana. La delegación estaba constituida por unos 10 artesanos, sastres, zapateros, todos buenos judíos, no eran grandes eruditos, pero sí respetuosos de Dios y honestos, dignos artesanos judíos de aquella época. No era necesario ofrecerle al director un gran discurso, todos tenían acceso a él. El director los recibió de inmediato, los hizo pasar a su escritorio, los invitó a tomar asiento y habló con ellos como sus iguales. Ellos le contaron que en el pueblo había una huérfana sobre una verdadera y recatada joven judía que ya estaba en edad de casarse. Habían decidido casarla con un huérfano, un buen estudiante que siempre se encontraba entre eruditos. El joven provenía de un pueblito cercano, no tenía ningún pariente ni protector y se hallaba entre ellos desde hace mucho tiempo. Había que proveer a la pareja de una dote, alquilarles una vivienda, darles lo necesario para llevar una casa y abrir una tienda. Ella, la mujer, comerciaría y él seguiría estudiando porque el rabino opinaba que era una lástima arrancarlo de la gemura. ¿Cuándo necesitan entonces? Interrumpió el director, el sastre, el cabecilla del grupo. Pues unos 500 va a ser suficiente, va a alcanzar para los gastos, para un banquete de bodas, usted sabe. La comida de bodas la hacemos igual a la de los hijos de los ricos para que los pobres y abandonados no queden avergonzados. Y nosotros
Esforzados trabajadores judíos nos alegramos cuando, con la ayuda de Dios, se tiene el mérito de cumplir con una misma tan grande. El director se sonrió, se levantó de su sillón, acercándose a la caja de hierro, la vio, se demoró unos momentos y sacó un crujiente billete de banco de 500 rublos. Tome, Radbert, los 500 y compre lo necesario. Pero convengamos en que yo voy a ser el padrino en la boda. Si mis queridos amigos no vayan a ir a la jupá. El grupo se quedó atontado. Un donativo de 500 redondos, un crujiente billetito de 500, ¿era un sueño o realidad? En verdad no hacía falta tanto, con 200 también me hubiese alcanzado. Pero Bert era un poco exagerado, y el 500 se le deslizó sin darse cuenta, y el otro fue y le puso los 500 en las manos. Este suceso causó gran alboroto en el pueblo, y todo anduvo como sobre ruedas. El que menos habló del hecho fue el mismo director de la empresa. El generoso judío había dado el donativo y enseguida lo olvidó. Empezó a preparar un viaje a Danzig, donde lo esperaban algunos comerciantes, e incluso olvidó para el padrino de la boda, pues los negocios lo absorbían por completo. El director estuvo en Danzig 2 semanas, hizo sus cuentas, cobró sus deudas, tomó nuevos pedidos y finalmente se preparó para regresar. Al día siguiente debía encenderse la primera luminaria de Hanukkah y quería mejor estar en su casa y no en camino. Abordó el tren a Lituania alrededor de las 3 de la tarde. Lógicamente ocupó un lugar en el vagón dormitorio de primera clase. En la mano solo portaba un pequeño valijín de viaje en donde llevaba 40.000 rublos en efectivo. El director se puso cómodo, sentía un gran cansancio en todo el cuerpo, pensó en recostarse, pero el dinero que llevaba consigo pues no le permitía echarse ese sueñito. De pronto dirigió su mirada al corredor del vagón y vio a 2 individuos que lo observaban de continuo y sus miradas parecían las 2 fieras salvajes. El director se asustó, introdujo la mano en el bolsillo y palpó el revólver, pero presintió que si llegaban a atacarlo estando solo podía pasarla bastante mal. No lo pensó mucho, tomó el valijín de viaje en una mano y el abrigo en la otra y abandonó el vagón dormitorio. Cuando los individuos lo vieron, desaparecieron de inmediato. Goldman ocupó un lugar en el vagón de segunda clase y se tranquilizó un poco, pues por lo menos allí habían algunas personas, pero aún continuaba inquieto. El tren estaba en movimiento, campos y bosques eran atravesados a gran velocidad, pero Goldman seguía intranquilo. Las miradas asesinas que los 2 individuos le arrojaban le helaban la sangre. Ya estaba anocheciendo y sus vecinos de vagón comenzaron a acurrucarse en los rincones. Enseguida se escucharon sus ronquidos, mientras que Goldman no sabía dónde esconderse. De pronto observó a través de la ventanilla a uno de los bandidos que lo acechaban. Goldman pegó un salto y sacó el revólver, pero en ese mismo instante el bandido desapareció de su vista. Y el tren seguía su carrera. El joven director sintió que en esa noche le ocurriría una gran desgracia. ¿Quién podía saber si sus horas no estaban ya contadas? Sentado en su butaca pensó en su hogar, en sus padres que lo enviaron al bosque, en los judíos del pueblo, y recordó haberlos recibido algunas semanas atrás para darle los 500 rublos para Hnasat Kalá. Una apacible sonrisa se extendió sobre su rostro. Decidió que cuando el Altísimo lo hiciese llegar sano y salvo a su casa, iba a dar mucho más dinero para fines benéficos. Así, sumido en sus pensamientos, sintió que el tren fue perdiendo velocidad, pues estaba aproximando una estación. De pronto se le ocurrió la idea. Cuando el tren se detuviera, correría hacia el jefe de la estación para contarle toda la historia de cómo es perseguido por los bandidos y le solicitaría 2 gendarmes como custodia. Y como el dinero no era su problema, el señor Goldman recibió finalmente la custodia de sus 2 gendarmes que lo acompañaron hasta la frontera, donde contrató a otros 2 que lo acompañaron hasta su palacio, en el bosque a las afueras de Rajtina. Llegó a su casa al día siguiente por la noche, tiró el maletín con el dinero dentro de la caja de hierro y de inmediato se abocó a la tarea de preparar la Hanukkah.
Rezó Arvid, encendió la primer luminaria de Hanukkah sobre la ventana orientada hacia el camino. Estaba cansado, pero feliz de haber llegado sin inconvenientes y decidió ir a acostarse. De repente oyó un ruido extraño, miró a su alrededor y vio ante sí a los dos individuos con los cuales se cruzó en el tren. Ellos lo habían seguido paso a paso hasta la misma casa, esperaron que los gendarmes se retiraran y luego se introdujeron en la misma. Goldman quería tomar el revólver, pero uno de ellos, con el arma en la mano, le advirtió: «Es una lástima su molestia, señor director. Denos los 40.000 rublos y cállese si es que aprecia su vida». Goldman se quedó sentado como un tonto. Él sabía que el menor signo de rebelión le podía costar la vida. Se encontraba en medio de la espesura del bosque. La servidumbre se encontraba lejos. ¿Era acaso posible alguna salvación? Comenzó, al estilo de un comerciante, a tratar con ellos. Propuso 5.000 rublos. Después se estiró hasta 10, 15, 20.000. Los bandidos no querían rebajar ni un centavo. Debían recibir los 40.000 completos. Asustado y amargado, el joven director abrió la caja y pagó por su vida los 40.000 rublos. En ese momento oyeron a lo lejos música y cánticos que se fueron escuchando con más nitidez. El director se quedó parado sin comprender de qué se trataba. Aquí en el bosque, en plena noche, música y cantos. También los bandidos quedaron como paralizados. Pero eso solo demoró un instante. Enseguida se abrió la puerta del escritorio del director y Beryl, el sastre, a la cabeza de todo el grupo de Anasakalá, junto a un considerable número de hombres, se introdujeron en el escritorio exclamando: «Master Tov, vamos, apúrese, el rabino y los novios esperan para la jupá». Gracias a su luminaria de Hanukkah encontramos fácilmente el camino a su casa en la espesura del bosque. Al ver en el escritorio a dos individuos extraños con armas en las manos, el grupo se quedó estupefacto. Enseguida se dieron cuenta lo que estaba ocurriendo. De inmediato cayeron algunos manotazos sobre las manos de los asaltantes, que debieron arrojar las armas, y luego les llovieron golpes por todos lados, y poco faltó para que los enfurecidos judíos los mataran durante la pelea. Vencidos y ensangrentados, fueron maniatados y conducidos directamente a la policía. Ese día se celebró en el pueblo un casamiento como ustedes ni se podrían imaginar. Durante los 7 días se bailó y se estuvo alegre a cuenta del mejutá, el padrino de la boda. Y respecto a cómo el buen filántropo aseguró el porvenir de la joven pareja, es algo que le deseo a todos los hijos judíos. Una nimiedad. Esa humilde boda le salvó su vida y sus 40.000 rublos. Todo el pueblo fue un caos de alegría y satisfacción. Aquí pueden ver, hijos míos, que cuando un judío cumple una buena acción con alegría, plenamente consciente, esta es debidamente registrada. He aquí que el señor Goldman cumplió 2 mitzvot, la de dar caridad y la de las velas de Hanukkah, y gracias a ellas fue salvado. De no haberse convertido en mejután, nadie hubiera ido esa noche a su casa. Y de no ser por la luz de la Hanukkah, el grupo se hubiera demorado un poco más en el bosque y entonces ya todo habría terminado. Vean ustedes qué grande la recompensa por una misma. Ay, ojalá se tuviera también el mérito para ello. Respiró hondamente el anciano Rab